Así que, Señor, ponemos en tus manos todas las tareas que tenemos que hacer el día de hoy. Consagre este día al Señor. Dile, Señor, ayúdame a no estar ansioso. Señor, ayúdame, Señor, a escuchar tu dirección. Ayúdanos a ser eficientes. Señor, ayúdanos a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Señor, que podamos usar bien el tiempo, los recursos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos. Señor, por favor, ayúdanos a ser ejemplo para otros, Señor, que podamos servirte. Así que guíanos este día, consagramos este día a ti, Señor, para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo. Me alegra mucho poder saludarlos en esta hora. Que el Señor sea estableciendo su reino sobre ustedes. Y bueno, seguimos en nuestro viaje. Si me ven tosiendo un poquito, estoy un poquito así como el cambio de clima, así que por favor pido excusas antes. Bueno, estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 15, y vamos a empezar ese verso 1 al verso 7, y el apóstol Pablo sigue hablando de relaciones, y está hablando de relaciones humanas, está hablando de mi relacionamiento con mis hermanos en la fe. Entonces, pues aprendamos de esto para que el Señor en su misericordia nos permita glorificarlo aún con nuestra vida. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para su gloria. Aquí hay dos palabras importantes. Agrádense unos a otros y recíbanse unos a otros. Pablo se incluyó a sí mismo entre los fuertes cuando trató el problema básico del egoísmo. El verdadero amor cristiano no es egoísta. El verdadero amor cristiano más bien es compartir con otros y hacer felices a otros. No, 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 pero es que primero yo, segundo yo y después yo. No, ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio del mundo. Bueno, necesitamos estar dispuestos a sobrellevar a los creyentes nuevos, ayudándolos en su desarrollo espiritual. Bueno, aguantándolos. No es aguantándolos, es animándolos.
Ay, pastor, sí, porque no, no, no. No, es que aguantar es una cosa. Uy, me tocó. Pues tocará aguantarlo. No, no, no es aguantar, es animar. Bueno, ¿por qué? Porque si fuera aguantar, se te convertiría en una carga. Y la idea no es que se le convierta a usted nadie en una carga. El Señor a nosotros no nos aguanta. El Señor, Él nos anima, nos levanta, nos fortalece. Alabado el nombre de Dios. Por supuesto, como les digo, el gran ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un enorme precio con el fin de servirnos. Pablo citó el Salmo 66:9 para confirmar esa verdad. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, de los que te vituperaron, o todos los vituperios que nos daban a nosotros, cayeron sobre mí. En otras palabras, todo, absolutamente todo, lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque Él renunció a sí mismo para bendecirnos a nosotros. Piense, un creyente fuerte está haciendo un gran sacrificio al dejar alguna comida o bebida. No, eso no es ningún sacrificio. No, para nada. Porque es que las discusiones eran comida o bebida o día de celebración. Esas eran las discusiones. Y puede creer, nos parece loco, pero habían dificultades y aún divisiones por las comidas. Entonces, eso no es realmente un gran sacrificio. ¿Cuál es la medida real de un sacrificio? El sacrificio de Cristo. Se negó a sí mismo, entregó, se dio. Entonces, ningún sacrificio que podamos hacer se puede comparar con el sacrificio del Calvario. Ninguno. Esa siempre ha sido como mi, mi reflexión. Pero yo no voy a caminar una milla extra cuando es que el Señor lo dio todo por mí. No me voy a parar yo en mi camita y venir a alabar al Señor, adorarlo y disfrutar la compañía de ustedes en este tiempo devocional. Pues es que eso no es un sacrificio, eso es un privilegio. Alabado el nombre del Señor. No, es que todos los domingos, uno madrugando todos los días y el domingo también para la iglesia. Eso no es un sacrificio. ¿Quiere dormir? Pues vaya después de la reunión, almuerzo y se recuesta un rato. ¿Sabe? Madurez espiritual de una persona se ve en su discernimiento. Tenemos que discernir realmente que es un sacrificio, que no es nada lo que nos pide el Señor comparado con todo lo que el Señor hizo por nosotros. Bueno, ¿está dispuesto a ceder sus derechos, mi querido amigo, a fin de ayudar a otros? No lo vea como una carga, véalo como una bendición. Sí, cedemos nuestros derechos, pero es que ceder no es perder. Ceder es una bendición, porque el que quiere ser el primero tiene que ser el último de todos y servirle a todos. Tal como los padres que aman a sus hijos y se sacrifican por ellos. Así, un creyente maduro se sacrifica para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en la fe. Pablo menciona dos recursos de poder espiritual de los cuales tenemos que echar mano si vamos a vivir una vida que agrada a otros. Uno, la palabra de Dios. Y dos, la oración. Tenemos que confesar que a veces
nos impacientamos tanto con los creyentes nuevos, así como los padres se impacientan con los hijos. Pero para eso está la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no oramos por esas personitas y los bendecimos? La palabra de Dios no se puede enseñar si no es con paciencia y con ánimo y con amor. Si la palabra de Dios usted no la da con paciencia, con ánimo y con amor, pues usted perdió el tiempo. Entonces Pablo concluye en esta sesión orando por sus lectores, a fin de que puedan experimentar la unidad espiritual que solamente el Señor nos puede dar. ¿Sabe? Esa debería de ser una de nuestras oraciones. Nosotros deberíamos estar orando siempre por esa unidad espiritual. Cuando nosotros nos unimos en el Señor, podemos ser muchísimo más efectivos. Cuando hay varios ministerios en la iglesia y el uno tira para un lado y el otro para el otro y el otro para el otro, pues no podemos ser efectivos. Si el grupo de jóvenes es un grupo que necesita apoyo, ¿quién le dijo a usted que usted, porque ya es adulto, no puede ir al grupo de jóvenes? Usted puede ir. ¿Por qué? Porque usted va a ir a animar, a apoyar. No se preocupen, yo hago el refrigerio, yo les ayudo con esto, a quién hay que traer, yo tengo mi vehículo listo, subamos, llevemos, traigamos. Es que tenemos que ser uno solo, porque no trabajamos cada uno para sí mismo, sino trabajamos para el Señor. Entonces, cuando trabajamos para el Señor, entendemos que todas las tareas apuntan a un solo objetivo: que el Señor sea conocido, que el Señor sea glorificado, que a Él sea la alabanza, que a Él sea la adoración. Entonces, nosotros como iglesia debemos ocuparnos sobre todo en la palabra y en la oración. No estar pensando solamente en esas cosas triviales, que si se sentó, que si no hizo, que si trajo pantalón, que si trajo falda, que si taconeó, que si no taconeó, que si... No, 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 esas cosas. Bueno, yo sé que todos los que estamos aquí no tenemos ese lío, pero por si acaso estamos leyendo lo que el apóstol le está hablando a la iglesia de los romanos. Pero esas cosas están escritas allí para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. El primer peligro real de una iglesia contra la unidad de la iglesia surgió porque los apóstoles estaban ocupados dándole comida a las viudas, buscando recursos para acá, haciendo, bueno, toda una cantidad de trabajo social. Y los apóstoles tenían que pensar en los regalos de los niños de diciembre, los apóstoles tenían que pensar en si les iban a dar o no esto, todo, cada cosa estaban pensando. Y entonces hubo tanta distracción que ya los apóstoles dejaron a un lado la oración y la palabra. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque estamos visitando al hermano fulano, consiguiendo la medicina al otro, llamando a este, llamándolo. Estábamos dedicados a tantas cosas que dejaron la oración. Entonces, cuando otros se dieron cuenta de esto, empezaron a compartir el trabajo. Entonces los apóstoles dejaron de servir a las mesas, dice la palabra, y volvieron a ocuparse en el ministerio que les correspondía. La iglesia entonces empezó a tener armonía y empezó a tener crecimiento, tanto espiritual como numérico. ¿Quiere verlo? Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7.
En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Oiga, qué lindo. Y dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando una sola personita o un grupito pequeñito hace todo el trabajo, es más difícil. Pero cuando hay otros que sirven a la mesa, que visitan, que ayudan, que hacen una cosa, que hacen la otra, digamos que los que hemos sido llamados como pastores o como líderes de un grupo, nos podremos dedicar a la palabra y nos vamos a poder dedicar también a la oración. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos vamos a ayudar unos a otros. Nos vamos a levantar, vamos a preferir unos a otros. El resultado de todo eso, ¿qué fue? Que el Señor fue glorificado. El desacuerdo de lo de las viudas y esa división que traía entre los griegos y todas estas cosas se deshizo. ¿Sabe? Porque las discusiones, las divisiones y todas estas cosas no traen la gloria a Dios, sino lo deshonra. Las palabras de Abraham a Lot se pueden aplicar aquí. Cuando Abraham y Lot fueron muy bendecidos y tenían muchas ovejas, y los criados del uno peleaban con los criados del otro, y entonces estas fueron las palabras que Abraham le dice a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Alabado el nombre del Señor. No hay altercado entre nosotros, porque somos hermanos. Entonces siempre acuérdese que nosotros somos hermanos en la fe, así sea el débil como el más fuerte. Y nos tenemos que preferir a nosotros mismos, cuidarnos y buscar siempre que nuestros hermanos estén bien. De seguro, yo creo que los vecinos de Lot y de Abraham los observaban y seguramente querían ver la conducta de él, de Abraham y de Lot, pero vieron algo diferente. ¿Por qué? Porque adoraban al Dios verdadero. Jesús, en su oración de Juan, en el capítulo 17, oró por la unidad de la iglesia, la cual traería la gloria de Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, siempre vamos a tener una nube de testigos que nos van a estar observando y que nosotros tenemos que dar testimonio. Como iglesia no podemos andar divididos ni andar en grupitos para aquí y para allá, sino que somos una sola familia en el Señor.
Inclusive el Señor derribó las divisiones entre judíos y gentiles, entre judíos y samaritanos. Entonces ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no es absolutamente nada. Y hoy en día tampoco deben haber esas barreras denominacionales, esas barreras de nombres de ministerios o de iglesias, si es que todos somos uno solo en el Señor y nos une el Señor. Mire por favor cómo oró el apóstol Pablo. Y si usted quiere apuntar esta cita bíblica y esta oración, agréguela a sus oraciones. Bueno, si usted quiere agregar esta oración, agréguela a sus oraciones. Dice San Juan capítulo 17, verso 20 al verso 26. Gloria al Señor. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo, alabado el nombre del Señor, en ellos. Qué oración tan poderosa. Usted quiere aprender a orar. Ore como el Señor oraba. Esta fue la oración del Señor Jesús. Él estaba orando no solo por los que estaban ahí. ¿Sabe por quién más estaba orando? Estaba orando por ti y estaba orando por mí. Estaba orando por nosotros. Alabado el nombre de Dios. Y la oración que hizo fue, Señor, Padre, por favor, yo te pido que les des casas y carros. Por favor, una buena cuenta. No, él no pidió para nada de eso. Él dijo, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno en nosotros, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Entonces aquí hay una premisa. Si el mundo no cree, hay una de tantas razones y es porque no somos uno con el Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas divisiones y divisiones y divisiones. Y alguien me decía, uy, pastor, sí que han salido iglesias en nuestra ciudad. Hay una cantidad de iglesias nuevas, aleluya. Sí, pero ¿de dónde salieron? De divisiones. Y hay que tener cuidado. Sí, Dios hace de la manera como Él quiera, pero las iglesias no pueden salir de divisiones. Las iglesias tienen que salir de la forma más natural. Bueno, ¿cómo le parece que en el sur ya tenemos mucha gente y en el sur no hay forma de que vengan? Entonces, abramos iglesia en el sur. Ah, no, resulta que ya allí ya hay otro grupo grande, se multiplicó esa célula y está, bueno, abramos otra iglesia allí.
de manera natural, ¿sí? Se tienen hijos, no se mutila el cuerpo, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tener hijos y otra cosa es mutilar el cuerpo. El cuerpo no se mutila, el cuerpo produce hijos. Mire, mire, ¿cuál era el propósito? Que el mundo creyera, que el mundo crea, ¿cierto? Que vean la gloria de Dios. Dice, si la ven en mí, ven la gloria tuya en mí y yo en ti. Y esta misma gloria se las quiero dar a ellos. Entonces, otro plan poderoso es que usted representa la gloria de Dios. Usted lleva la gloria del Señor. Usted cuando llega, usted representa a su papá. ¿Qué va a decir la gente de su padre? ¿Que hizo un buen trabajo? ¿O que tiene unos pocos de hijos malcriados? No, yo no creo eso. Así que recíbete unos a otros. Recibámonos unos a otros. Edifiquemos unos a otros. Agrademos unos a otros. Pero todo esto no para llenar vacíos, no para buscar las alabanzas del pueblo, sino para que la gloria sea del Señor. Bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias por el privilegio que nos das hoy de venir a ti, adorarte, exaltarte, recibir tu palabra. Ayúdenos, ayúdenos, Señor, ayúdenos a entender esta palabra, a ponerla en práctica, que no debemos agradarnos primero a nosotros, sino a los demás, a ti, a los demás. Y los agradamos es para darte la gloria a ti, Señor. Gracias por cada hermano, cada hombre y mujer que está aquí con nosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, y te ruego que los fortalezcas en el poder de tu fuerza. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones.